Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este panel, ahí por invitarme. Vamos a hablar más. Entonces, vamos a empezar con Oscar de Microsoft, que nos va a hacer una presentación y después continuamos el panel. Buenos días a todos. Tengo una voz fuerte. Entonces, inicialmente creo que el foco de la sesión está orientado hacia cómo podemos hacer que la tecnología nos brinde mecanismos para hacer más eficiente la labor en nuestras ciudades. Y no podíamos dejar de hablar del tema de la frente a Entonces creo que no podíamos dejar de lado el tema del momento histórico que estamos viviendo frente al uso de la inteligencia artificial para hacer más eficientes los procesos y hacerlos con más calidad. Entonces el foco gira en torno a 10 minutos muy rápidamente para que ustedes tengan el concepto de lo que la inteligencia artificial en este momento puede hacer para las organizaciones y para las ciudades. El foco gira en torno a la inteligencia artificial generativa, algo relacionado a información de texto entra a un sistema y sale información de texto. Imaginen simplemente el escenario de un chat. Yo escribo algo y una tecnología nos responde de una manera muy coherente. Previamente a esto existían, pero en este momento la evolución de esta inteligencia artificial hace que los modelos sean muy eficientes, tengan mucha coherencia y podamos sacarle el máximo provecho. Todo gira en torno a inteligencia artificial, ChatGPT, ustedes lo habrán escuchado, y la forma en la que nosotros podemos hacer uso de estos modelos de inteligencia artificial hace que nosotros podamos hacer escenarios con información privada de nuestros clientes o de las organizaciones o de las ciudades o de los gobiernos. Nosotros hicimos una alianza, Microsoft hizo una alianza con OpenAI, ellos desarrollaron los modelos. Y estos modelos, pues básicamente los podemos poner y disponibilizar a todas las organizaciones y gobiernos para que puedan sacarle más provecho. ¿En qué se basan estos modelos? Básicamente, tres elementos importantes, en donde, por ejemplo, la primera tarea dice, escribe una frase sobre ciudades inteligentes. La plataforma inmediatamente construye un texto relacionado con esa información de entrada, uno relacionado con entendimiento de código, de tal manera que yo pueda hacer cosas para facilitar y mejorar como tal el desarrollo de nuestras aplicaciones, y uno muy interesante, que es básicamente yo puedo crear imágenes a partir de texto. Estos son elementos muy sencillos que nosotros podemos utilizar, pero ¿de qué manera los podemos utilizar? Y ahí es donde empezamos a sacarle máximo provecho. No nos quedamos simplemente como un juego con los temas de inteligencia artificial, sino tenemos un sinfín de posibilidades. Podemos hacer resúmenes de documentos, extracción de información documental, podemos hacer generación de contenido para que faciliten los escenarios de call center. Hay múltiples escenarios, traducción, clasificación, elementos que sirven para que ustedes realmente, pues, como organizaciones o como ciudades puedan sacar el máximo provecho a esto. ¿En qué casos realmente podemos enfocarnos? En escenarios de generación de contenido, en escenarios de resúmenes relacionados con logs de información, con información de búsquedas semánticas, de tal manera que ustedes puedan buscar en bases documentales esta información. Entonces, el escenario para una ciudad, básicamente, podríamos ir rápidamente a buscar información en una base documental con expresiones naturales. No queremos que ustedes simplemente estén buscando siempre información de una manera textual, sino que por medio del lenguaje natural ustedes pueden hacer sus búsquedas de tal manera que podamos hacer más eficiente el escenario.
En términos de call center, ¿cómo podemos nosotros facilitarle la vida a la persona que maneja un call center de una manera que puedan ustedes darle herramientas al asesor para que se automaticen tareas, para que pueda responder ágilmente y para que puedan existir mecanismos de validación y de validación de calidad de la relación con el call center, con la persona que está atendiendo las llamadas? Múltiples escenarios para que puedan exponerse herramientas de preguntas y respuestas rápidas a la ciudadanía, de tal manera que pueda aumentarse la cobertura de servicios hacia la ciudadanía y que sea simplemente un mecanismo automático con tecnología, no con el asesor una persona respondiendo temas. Automáticamente pueden exponerse esos servicios para que más personas puedan atender a estos servicios. Y finalmente, un escenario muy sencillo, enfocado aquí tengo básicamente una conversación entre un asesor y una persona que está pidiendo información sobre rutas en la ciudad, y yo básicamente voy a estar preguntando de ese texto que está en la parte superior, en donde está la interacción del usuario y del asesor. Yo quiero simplemente extraer información vital, entonces de tal manera que podamos extraer la razón principal de la conversación, el sentimiento del usuario, son elementos importantes que antes no se tenían, donde yo puedo sacar información, no solo si la comunicación es positiva, neutra o negativa, sino puedo extraer más información relacionada con las conversaciones, puedo saber si hay darle calificación al asesor de 1 a 10, si esa calificación pues es buena. Básicamente yo lo llevo a otros entornos para poder entender temas de calidad del servicio, y finalmente un punto relacionado con el resumen de toda la conversación, ¿no? Automatiza las tareas de entendimiento y nos sirve pues obviamente para mecanismos para hacerlo masivo. Pues, básicamente eso, mi idea es que ustedes tengan el concepto de lo que es la inteligencia artificial y cómo pueden a través de la inteligencia artificial sacarle el máximo provecho a todos sus casos de uso. Son básicamente 10 minutos, simplemente quería dejarles acá la comunidad, el acceso a la comunidad de LinkedIn, para que si quieren profundizar podríamos ahí interactuar. Este es el propósito. Listo, muchas gracias. Oscar, muchísimas gracias. Tengo una pregunta para hacerte, pero después se la voy a hacer a todos. Dejémosla así por ahora. La voy a guardar para hacérsela a todos. Pero ahora le quiero dar la palabra a Iván, alto consejero TIC del distrito. Y Iván, lo que queremos que compartas con las personas que nos están acompañando son cuáles son esos grandes retos que tenía o que ha tenido Bogotá estos últimos años, y cómo con la tecnología has ayudado a resolver esos grandes retos. O sea, cuáles son esos grandes proyectos como de transformación digital que has liderado desde la consejería, desde la alta consejería TIC, y también cómo están pensando que sea la sostenibilidad. Gracias, María Isabel, por la pregunta. Muy buenos días, bienvenidos todos a este panel. Un saludo a mis compañeros de panel, Andrés, Manuel, Oscar. María Isabel, me gustaría contar cómo ha sido el proceso rápidamente desde que comenzó la alcaldía de Claudia López. Desde el Plan Distrital de Desarrollo quedó incluida la necesidad de tener una agenda de transformación digital, es decir, tener muy bien identificado cuáles eran esas necesidades, retos, como tú dices, desde el punto de vista de las administraciones públicas, y plantearnos una agenda en esos proyectos. Quizás fuimos demasiado ambiciosos, digamos, la agenda tiene, creo que tuvo más de 100, en ese momento yo no había llegado, pero creo que tuvo más de 100 proyectos, lo cual es, wow, es una cosa bien transformadora. Después, a medida que fue pasando el tiempo, obviamente llegó la pandemia y tal, fueron surgiendo muchas necesidades, pero hoy en día puedo decir que esa agenda de transformación digital, esa hoja de ruta permitió dar unos resultados concretos en unos temas que eran críticos, que tienen muchos que ver con datos y que seguramente Manuel ahora más adelante va a profundizar. Un tema, por ejemplo, gobierno abierto. Tenemos hoy en día en cualquier territorio, bajo los parámetros de la democracia, es muy importante escuchar a las personas,
interactuar con ellos, dar nosotros información oportuna y rápida. Eso Bogotá no lo tenía de manera tan desarrollada. Entonces todo lo que hemos hecho con la estrategia y la plataforma de gobierno abierto es uno de los temas fundamentales y el primero que quería destacar en materia de tecnología. Ahí, dentro de toda la estrategia, destaco un desarrollo tecnológico, y es algo que ya la alcaldesa ha mencionado en varias ocasiones, y es Chatico. Si aquí alguien todavía no conoce Chatico, los invito a, no sé, aquí no hay un código QR, pero más tarde los puedo pasar. Es simplemente un número en WhatsApp donde tienen en este momento muchísima información, interactúan en tiempo real, usan inteligencia artificial para responder y dar información oportuna. Otro tema que me gustaría destacar muchísimo tiene que ver con el sector salud, un sector tan complejo muchas veces, desde todos los puntos de vista y tecnológicamente es muy complejo. La historia clínica electrónica unificada, historia clínica interoperable, en Bogotá es una realidad. Hemos logrado ya que las 4 subredes de servicio en Bogotá de Capital Salud puedan interoperar entre ellas para que un ciudadano, digamos, no tenga el inconveniente de entrar a un servicio de salud y volver a crear o volver a llevar su documentación, sino que sencillamente todos están conectados. Algo que parece tan sencillo, en realidad pasar todo el proceso de política pública e implementarlo lleva tiempo, y en Bogotá lo hemos logrado. Además hay un montón de temas adicionales, la metodología BIM, Building Information Modeling, una metodología que se usa mucho en el sector construcción, en Bogotá la estamos implementando. Centro de gestión de datos de Transmilenio. Transmilenio tiene una maravilla de centro de gestión de datos donde se conoce en tiempo real muchísima información sobre lo que pasa en la red de Transmilenio y sirve para optimizar el servicio. Y ventanillas únicas, tenemos en este momento varias ventanillas únicas que facilitan trámites ambientales, que facilitan trámites de construcción. Todos esos son proyectos que logramos desarrollar, terminar, entregar, que estaban en esa agenda y que cambian muchísimo las cosas. Quiero hacer las 2 últimas menciones en el tema de sostenibilidad. Uno, desde mi experiencia también previa en gobierno nacional, yo tengo la sensación que Bogotá tiene la capacidad de ir más adelante que incluso el país. Hay 2 temas grandes que desde el gobierno nacional, desde hace muchos gobiernos atrás se ha venido hablando, y en Bogotá estamos avanzando. Lo que les comentaba, la historia clínica, ese tema se lleva hablando desde hace mucho tiempo en MinSalud, pero no se ha podido concretar. En Bogotá vamos para allá y lo hacemos. Y un tema que seguro más adelante va a hablar Manuel y Andrés es el tema de ciudadanía 360 y Data Brain. Desde hace tiempo también en Gobierno Nacional venimos hablando de eso, y en Bogotá tomamos la delantera, implementemos y mostremos resultados. Y eso es una cosa muy destacable de cómo Bogotá lleva ese liderazgo en la tecnología, en la innovación, y tenemos resultados. Y la sostenibilidad, para terminar, en la medida que uno entregue resultados y vea que eso se demuestra para cualquier nuevo administrador que llegue a la ciudad, es imposible deshacer eso. Y segundo, también los marcos de política pública. Ya lo comenté hoy en la apertura. Hace 2 días el COMPES distrital aprobó la política de Bogotá Territorio Inteligente, donde todos estos temas están incluidos y se le da sostenibilidad con visión a 10 años de esos temas. Nos cuentas de la política Bogotá Territorio Inteligente, porque eso pues es una política ya como política de Estado, ¿cierto? Sí, de distrito, COMPES distrital. Aquí, ¿de qué se trata de la política? Vale. Es una política, se llama Bogotá Territorio Inteligente, es un COMPES, que son las políticas digamos como al más alto nivel que hay en el distrito. Tiene varios ejes, desde cierre de brecha digital, tiene desde educación, innovación pública, el tema de datos está muy bien estructurado ahí, y es una ruta de 10 años donde hay un montón de acciones que busca la coordinación de muchas entidades para que todo lo que se ha hecho en esta administración se siga construyendo paso a paso, fase a fase. Todos los proyectos que se está haciendo desde Ágata, desde todas las instancias, tengan esa continuidad. Por eso es importante. Maravilloso. Mire, ¿quieres saber el teléfono de Chatico? Yo lo tengo, mira. Vea, es 316, los que quieran en WhatsApp, ¿no? 316 02 31 524. Cuéntanos un poquito más de Chatico antes de continuar con
Vale. O sea, ¿qué puede uno hacer en Chatico y qué tan transaccional es? O sea, si es no solo como informativo, o se puede uno ya, digamos, no sé, tengo un hueco, se cayó un árbol en la calle al frente de mi casa, ¿puedo informar que se cayó ese árbol y que Sí, se se puede. genere una acción para que vayan a recogerlo? Sí, te menciono tres cosas como para dar una idea. Primero, mucha información de los grandes eventos de la ciudad públicos, ahí encuentra información. Por ejemplo, cuando fue Rock al Parque el año pasado, ahí estaba toda la agenda, y vimos que la gente interactuaba mucho, y cada horas toca tal grupo, ahí se lo decía. Dos, el tema de lo que tú decías, de poder hacer denuncias, ahí se pueden hacer, y precisamente el tema de huecos. Ahí, digamos, en Chatico ustedes escriben quiero denunciar un hueco, le va dando las instrucciones, toman la foto, la envía y ya queda registrado oficialmente como digamos, en la Secretaría de Movilidad esa necesidad. Y también estamos viendo que es muy útil para participación ciudadana. Hicimos un experimento en octubre, cuando en Bogotá, en las localidades, en cada una de las 20 localidades, a las personas se les consulta en qué quieren que la localidad se gaste la plata. Eso se llama un proceso de presupuestos participativos. Por primera vez se hizo a través de Chatico, se dio las opciones a las personas. Entonces también para interactuar en el sentido de que la gente participe en consultas ha sido muy útil. Y un último tema que tiene que ver con salud también. Estamos trabajando para muy pronto hacer que las personas que son beneficiarias del Capital Salud puedan hacer gestión de citas. Entonces no necesita una cita con medicina general, un especialista, ahí mismo. Ese tipo de Pero cosas. este Chatico, perdón la demora aquí con Chatico, pero es que es de interés de los ciudadanos, ¿cierto? Bueno, Chatico usa inteligencia artificial. Así es inteligencia ¿Para qué? artificial. Para poder ir aprendiendo sobre las preguntas que las personas hacen, poder ir respondiendo como si fuera, digamos, más o menos una persona la que estuviera atrás, con toda la información que nosotros le pedimos, le ponemos detrás y ir dando respuestas a esas preguntas y que las personas cuando interactúan con Chatico pues sientan que responde lo que le está diciendo. Entonces va aprendiendo y cada vez va aprendiendo de toda la información que le ponemos y de todas las interacciones que tiene con las personas. A veces, claro, a veces puede quedar loco porque se le pregunta algo que no entiende en ese momento. Y la gente lo insulta, ¿o no? Sí, pero él todavía no ha aprendido a insultar afortunadamente, entonces... No, mira que es que yo conozco el caso de Boti de la ciudad de Buenos Aires, que creo que Chatico fue como inspirado en Boti. Tienen un montón de gente detrás, personas, también, sobre todo detectando con inteligencia artificial como ese descontento de la gente de cuando le preguntan a Boti y no le contestaba. Entonces, ¿qué es lo que le está haciendo falta? ¿Qué es lo que está contestando mal? Cuando lo están insultando, sobre todo porque lo insultaban mucho al principio, y con base en eso ha ido mejorando. Al final eso es muy útil, que lo insulten, que le cuenten las cosas, porque en las métricas que tenemos vamos identificando por qué una persona se puede poner furiosa con Chatico, porque entonces ahí vemos que está preguntando por algún tema que no está, y también de alguna manera orienta el trabajo de qué cosas son más demandadas y hay que incluir. Exacto. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar con Manuel. Manuel Riaño es el gerente general de Ágata, que es la agencia de datos de Bogotá. Entonces, Manuel, ¿por qué no nos cuentas un par de proyectos que hayan desarrollado en Ágata, o de manera general qué es Ágata, y un par de proyectos que hayan como cambiado la vida de la gente en Bogotá a través de los datos? Bueno, muchas gracias, Marisabel. Yo traía 3 casos para contarles, un par ya los hemos mencionado en el escenario, pero creo que les voy a contar una experiencia que vivimos todos. Les voy a contar cómo fue el proceso de pandemia y lo que hicimos con los datos de atrás. El día que nos encierran a todos, nos cambió la vida. No entendíamos ni cómo ni qué estábamos pasando, supuestamente era un fin de semana donde íbamos a planificar lo que se iba a pasar si algún día nos tocaba encerrarnos. Y el fin de semana quedó en eterno cielo. Comienza el tema a funcionar, comienzan los problemas, comienzan las decisiones, primeras reuniones en la alcaldía,
muestran los genios de salud que tenemos en este país, los escenarios tan difíciles a los que se estaba sometiendo. Se pronosticaban millones de muertes. Millones. Era una locura. Yo no quiero estar en los pies de la empresa del secretario de salud cuando vieron esto y dijeron, y está en manos de ustedes que esto no pase. Yo en ese momento trabajaba para dos empresas privadas, hacía una asesoría de tema en el distrito y me di cuenta que conocíamos distintas cosas que podíamos unir de tecnología, de esfuerzos para ayudar a la pandemia. Trabajamos con una empresa que ustedes pueden ver acá en los stands que se llama Serviinformación. Ellos tenían herramientas que permitían seguir de manera anonimizada cómo nos movemos todos los bogotanos por la ciudad. Estaba un equipo en la Universidad del Rosario comandado por el profesor Alejandro Feguet, que Alejandro yo creo que era la persona que estaba destinada para la pandemia, porque él es antropólogo, pero le fascinan los datos, programa, su papá trabaja en tecnología, y su hobby, si es que eso puede ser hobby de alguien en la ciudad, es la epidemiología. Entonces, él había construido múltiples modelos de cómo entender cómo se propagaban las enfermedades. Y trabajando con ellos dos y con el equipo de la Secretaría de Salud, el 12 de abril, si ustedes recuerdan, nos encerraron alrededor del 23 de marzo. Teníamos un modelo que ya permitía predecir, a partir de una persona que salía positiva, cómo se iba moviendo por la ciudad la enfermedad. Y a partir de ahí fue que tomamos las decisiones de por qué se encerraba una zona de la ciudad y la otra no. Si ustedes recuerdan, uno salía del barrio y de pronto, uy, todo aquí en línea amarilla, yo ya no puedo moverme hoy, y hoy ese barrio no podía ser. Lo que hacíamos era entender a partir de esa información y buscar predecir dónde iban a estar las personas y los sitios de mayor contagio para tratar de minimizar ese momento. Y usábamos también información para buscar los superdispersores. Eso no fue como después cuando todo el mundo tuvo COVID, en un momento y tuvimos vacuna, sino en ese momento la clave estaba en encontrar esas personas que se contagiaban y que no tenían síntomas y que lo distribuían a todos. Entonces empezamos a poner ejercicios con esta data para encontrar los puntos geográficos donde podía ocurrir con mayor probabilidad este hecho, y empezamos a lanzar publicidad por Facebook, por Google, por televisión, y donde salía la gente se asustaba. Se hacía la prueba y encontramos 65% más de positivos que en el resto de las unidades de la ciudad. Me pasó a mí que yo fui un superdispersor. Yo iba saliendo con mi carro, la reunión a la alcaldía, me llamaron telefónicamente a la secretaria, me dijeron, tal vez devuélvase, que usted acaba de ser positivo. Y yo, muchas gracias. Y encerrado en la casa. Nos pasó también que trabajamos muy de la mano con el gobierno nacional y con una empresa española, porque la verdad que hubo una cantidad de héroes que dedicaron tiempo, esfuerzo y tecnología que conocían para eso. Palantir se llama. Y nos dijeron que eran los mejores creando tableros ya, y tenían 3 casos de éxito. Empezamos a trabajar con ellos. Y esto era un ejercicio súper difícil, porque en las tardes, al acabar las vacunaciones, las pruebas, se sentaba la gente del Ministerio de Salud con las secretarías de salud de los municipios vecinos a determinar las personas y saber cómo decían, no es que María Isabel es de Chía, pero trabaja en Bogotá, entonces la pongo en Chía, la pongo en Bogotá como positiva. Y se tenían estas discusiones manuales. Y más o menos alrededor de las 10 o 11 de la noche se terminaba el listado y nos lo entregaban y teníamos que referenciarlo, montarlo en los modelos, en los tableros de control para tomar las decisiones del día siguiente. Y a las 4:30 de la mañana se paraba la alcaldesa del secretario. Abrían el tablero,
Y más de una vez en la mañana nos llamaron a las 5, esto no casa. Hay algo aquí en la tendencia que estoy viendo y me decía, pero Dios mío, ¿qué habremos hecho para la noche? Corriendo todas las noches y tomando decisiones de vida en la mañana de cada cosa que pasaba, para saber si se sacaba algo, si se moría, para mirar cómo podíamos tomar mejor información para tomar decisiones. Pasó el tiempo y empezamos a tener nuevos problemas. Por alguna razón que nunca logré comprender, cuando a nosotros nos hacían las pruebas, a todos ustedes se hicieron pruebas sobre todo los primeros meses. Cuando uno le hacía la prueba, lo primero que uno quería es dar el teléfono bien, la dirección bien, el correo electrónico, porque quería saber si era positivo o no. Luego todos, ahí sí que queríamos dar bien la información para este país. No sé qué pasó nunca entre la IPS, la EPS, el ministerio, y nos mandaban la mitad de los datos sin información. Y entonces la Secretaría de Salud, que tenía que hacer la tarea de vigilancia y control, no tenía cómo llamar a la mitad de las personas para saber cómo estaban, porque no teníamos los datos. Y usamos la información de una base que llamamos la base maestra de Bogotá. Y enriquecíamos entonces todas las noches los datos que aquí venían y lográbamos contactar el 30% de las personas que habíamos perdido porque se metieron en ejercicio para hacerles el control. Y están acabando tus 10 minutos, si es que no se acaban. Hicimos un ejercicio que buscaba predecir cuándo una persona iba a acabar en UCI, si era positiva o no. Dio 100% de éxito en el algoritmo, si no, y 95 si sí. Y dijimos, ¿qué hacemos con esto? Entonces tuvimos la primera brillante idea de decir, pongámoslo en una página pública, uno llena sus propios datos, el algoritmo con la información por detrás lo responde y buscamos que los jóvenes que estaban saliendo de rumba a divertirse, de pronto pensaran en los mayores en la casa y no lo hicieron. En nuestro grupo focal nos acusaron de brujería, nos dijeron que estábamos condenando a las personas. Total, no lo pudimos usar. Pero sí hubo una empresa, Compensar, que usó ese algoritmo y unos que ellos venían trabajando y logró predecir lo mismo. Y lo que hacían era que cada 100 personas que traían y tenían los 4 claves que eran los que iban a acabar en UCI, enviaban los médicos a la casa, le hacían todos los exámenes y lograban salvar a 3 de los 4. Esto solo para contarles un poco en la vida real cómo vivimos uno. Fabuloso, fabuloso. Si nos queda tiempo nos cuentas otro ahora. Manuel, muchas gracias. Bueno, estos son unos ejemplos de cómo se usan las tecnologías digitales para hacer estos procesos de transformación en las organizaciones. Andrés, que trabaja con AWS, chileno, pero ya prácticamente vive aquí en Bogotá. A ver, Andrés, ¿por qué no compartes dentro de esos proyectos que tú has liderado, cuáles son esos obstáculos que tú has visto para que se den buenos procesos de transformación digital en las organizaciones? Y de pronto, si lo quieres mirar de la forma positiva, ¿cuáles serían como esos factores de éxito? Aprovechando que estamos acá en el Smart City de Bogotá, lo primero es felicitarlos porque tuve la suerte de participar en otros países de Europa y este está muy bueno. La verdad, el contenido está espectacular, así que la gente que viene lo está haciendo muy bien. Y la verdad que la organización los felicito. Creo que el primer punto. Y aprovechando que estamos acá, yo les quiero contar un poquito del desafío que han tenido. Porque el tema Smart City lo venimos escuchando hace mucho rato. Yo creo que prácticamente hace 15, 18 años, creo que parte de lo que viene iniciativa de ciudad inteligente, Smart City, etc. Y yo creo que el desafío principal es cómo partir con un proyecto Smart City. ¿Cuál ha sido el gran desafío? Claramente deben haber infinidad de problemas, pero en general yo he visto 3 y ahora un cuarto que dijo Iván, que creo que es bien interesante, es
que las ciudades tratan de partir muy grande, de hacer transformaciones de un día para otro, de, ok, quiero que sea el transporte inteligente, metro inteligente, salud inteligente, gobiernos inteligentes, y terminando en personas que ocupen sistemas inteligentes. O sea, creo que el tema principal acá es que un proyecto de ciudad inteligente exitoso no parte a lo grande. Es imposible hacer un cambio transformacional de un día para otro. Tendríamos que botar la ciudad y partir de nuevo. Creo que eso no se puede hacer. Donde ha hecho ha sido en países con islas que han creado especialmente para ser pilotos de concepto de ciudad inteligente, pero una ciudad activa, viva y con todo lo que significa Bogotá, por ejemplo, no se podría hacer de un Big Bang. Entonces, creo que es un tema importante de no se puede partir a lo grande, aunque nos gustaría, pero no se puede. Y otro tema es partir con escenarios de impacto de cosas muy chiquititas, como, ok, quiero mejorar la forma en que la gente accede a un lugar de compra de verduras en un lugar pequeño de Bogotá. Ok, ese es un problema puntual que hoy día estamos teniendo con inflación, de que la gente no puede acceder a precios baratos de verduras y comida, que uno dice, ¿qué tiene que ver tecnología con eso? No, podemos ocupar los datos de geolocalización que estaba comentando un poco Manuel, de cómo definimos el comportamiento de las personas para acercar estas ferias libres a personas y tener productos de verduras y frutas más baratas y específicamente a lo que ellos necesiten. ¿Por qué? Porque una persona de 30 años no come lo mismo que una persona de 40, de 50 ni 60. Entonces, ese es un problema de una ciudad inteligente, lo resolvimos. Pero no dice, es una verdulería, no. Eso es una solución de un problema puntual. Perfecto. Solucionamos el impacto de bajar los costos de la fruta y verdura. Y de ahí vamos replicando, de cómo hago acceso a la salud más rápido. Otro proyecto, otra cajita. Y al final, cuando ya tengo 20, 30, 40 cajitas, empezamos a hacer ya el tema de una ciudad inteligente. Entonces, es importante definir el problema que quiero solucionar, una solución tecnológica, y ahí empezar a crecer. El tercero, yo diría que es, y no es culpa, yo creo que también del mercado de la tecnología. En un principio las ciudades inteligentes partieron con silos de tecnología muy separados y que no hablaban entre ellas. Hoy en día el desafío que tienen es cuál ocupo para hacer como el framework o la base estructural, pero por otro lado ya tenemos soluciones que conversan, soluciones de código abierto, open source, que si yo parto con uno, después sale otra tecnología, la puedo integrar, porque el tema acá no es la tecnología que nos fortalece, es el problema cómo solucionarlo. Entonces, ojalá las plataformas sean lo más interoperables, que los datos fluyan como agua. Hay un dicho muy bueno que los datos hoy día son como agua, que tienen que fluir lo más fácil posible. Eso es la tercero. Y el cuarto, que a mí me encanta, es escuchar a las personas. El tema de Chatico, Boti, etcétera, hoy día es un motor de información que me permite tener a los ciudadanos. Nuestros mejores informantes son la persona que vive, o sea, el que se tropezó con un hoyo, o el que se le rompió un neumático, o que no llegó a la feria y la feria no estaba en el lugar. Esa información, no tenerle miedo a recopilarla para tomar decisiones. Entonces, como digo, pueden haber muchos problemas, pero con esos 4 uno ya puede hacer una política de una futura ciudad inteligente, y lo más importante es, como dice acá, es ciudades que cuiden, ciudades que no. Sí, muy fabuloso, Andrés, y yo creo que me gustaría que profundicemos en uno de los que dijiste, y es que es muy frecuente que de pronto algunos gerentes públicos, pueden ser alcaldes, directores de entidades públicas, que de pronto les han hablado de la inteligencia artificial, buenísima, blockchain, las cámaras, los sensores, y como que hay bueno, con una presión también de los proveedores de tecnología, me perdonan ustedes, pero una presión también de los que venden esas soluciones. Entonces, como que los gerentes públicos a veces se enfocan en comprar tecnología y no en solucionar un problema. ¿Les ha pasado eso? ¿Cómo creen que pudiéramos orientar a esos gerentes públicos para convencerlos de que primero es el reto, como se llamaba este panel, ¿no? Primero es cuál es el problema y entenderlo muy bien, y después sin pensar si lo que se necesita es blockchain, inteligencia artificial o ChatGPT o qué es lo que se necesita. ¿Se han encontrado con eso? ¿Qué aconsejarían para que haya ese cambio de mentalidad? Yo creo que el tema puntual es partir
con la humildad que tenemos que tener como operadores y partners de tecnología y decir, ¿nos podemos sentar en este problema? O sea, la ventaja que tenemos hoy día nosotros como líderes de tecnología es estamos impulsando todo lo que está pasando en el mundo mundial. Pero el que sabe del problema es la persona, el director público. Probablemente ayer tuvo un panel muy bueno con la gerente de operaciones del sistema de transporte de Santiago. Lleva 20 años ahí. O sea, es imposible que alguien sepa más del problema que ella. Entonces, es escuchar y funcionar mucho en un concepto que es nosotros le llamamos working backwards, que es desde el problema recorrer todo hacia atrás de buscar la tecnología perfecta. No llegar con una solución diciendo es que yo traigo toda la solución perfecta, porque no es así. O sea, hoy en día hay tantas soluciones, tantas formas de integrarse que ya no hay una sola forma de resolver el problema. Pero hay muchos problemas que tenemos que resolver. Así que el tema es humildad, preguntar, escuchar y en base a eso buscar la solución del problema. El punto que pone Andrés es muy importante, pero yo también pienso que incluso desde el gobierno muchas veces no tenemos claro cuál es el problema. Uno muchas veces lo que ve es los efectos del problema, algo está pasando. Entonces también a veces es importante tener metodologías claras para identificar realmente cuál es el problema para poder encontrar una solución. Hay, por ejemplo, pues, entidades importantes que tienen ese rol de pensar, como el Laboratorio de Innovación Pública, tiene metodologías claras de identificación de problemas. Es fundamental porque si no, le apuntamos a donde va eso. Creo que también hago una integración con lo que decía Manuel, y es, nosotros en última somos una plataforma. Nosotros no la sabemos completamente todo. Nosotros no somos una solución, no te vendemos una solución. Son elementos individuales que tenemos que integrar. Entonces, Manuel decía hace unos minutos, habían soluciones que alguien sabía específicamente de un elemento y el valor de eso fue conectar dos puntos. Entonces, básicamente, en el reto está en que nosotros sepamos realmente utilizar este elemento, porque ChatGPT en últimas no te va a dar la solución de algo en particular, es la integración de un ecosistema de muchos elementos que te sirven para dar soluciones más elaboradas. Manuel, ¿quieres aportar algo? Voy a llevar un ejemplo de nuestros amigos de Ivo a propósito del festival. Con la alcaldesa nos sentamos y dijimos el 50% de los adultos en Bogotá no tienen acceso a un producto de crédito. Y la razón de esa vaina es que el riesgo no lo pueden medir, punto. Y nuestros amigos de Ivo sentaron metodológicamente a hacer un ejercicio de fondo y la conclusión es que ese sí es un tema importante, pero no es el principal. La razón principal y el punto ya mucho más concreto de por qué las personas no toman ese acceso a crédito formal, sino terminan yéndose, por ejemplo, con Bancarrota, es porque no hay un fit real, no encaja el producto del sector financiero, incluyendo fintechs, con el deseo del ciudadano. Y nosotros nos lanzamos a buscar una solución tecnológica que respondiera a lo que asumíamos, incluso sentados en el tema, con expertos técnicos de temas, que era el problema. Y no era así. Pero me encantó esto que me están haciendo caer en cuenta, porque a veces no es solamente tener claro, hay que saber cuál es el problema para escoger la tecnología, sino cómo saber de verdad cuál es el problema. Y ahí la tecnología también nos puede ayudar a entender el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, la analítica le puede ayudar a entender una problemática, desde cuándo se hace, cuáles son las poblaciones más afectadas, si está creciendo, decreciendo. Ahí también nos podemos apoyar en la tecnología. Quisiera como una última ronda que pensemos si ustedes se han enfrentado o sobre todo se está viendo mucho en la inteligencia artificial, Oscar, como unos riesgos de tipo ético en el uso de estas tecnologías. Que pudieras compartir con la audiencia cuáles son esos riesgos que tú ves en la inteligencia artificial, tanto en el desarrollo de soluciones como en el uso de soluciones de inteligencia artificial. Claro que sí.
inicialmente creo que eso es un tema que cuestionan todas nuestras implementaciones. En este momento todos nuestros clientes, de los primeros elementos que nos plantean son temas de seguridad y temas éticos relacionados. Entonces, los retos efectivamente en este momento son dar esos mecanismos para que se controle un poco la salida de estos modelos, y nosotros estamos de entrada, antes de que ustedes como usuarios, como clientes utilicen esas plataformas, ya existen controles previos para que no permita a la plataforma dar orientaciones para que las personas se hagan daño, o hay orientaciones para que las personas no tengan herramientas para construir elementos que hagan daño a terceros. Entonces hay ciertas políticas y ciertos mecanismos internos en la construcción de esas tecnologías que se están sofisticando. Esto no es una versión definitiva, está arrancando esto es muy nuevo y realmente es un proceso evolutivo. Yo creo que llevará un buen tiempo para que se sofistiquen los temas de control relacionados con los temas de inteligencia artificial, y recién estamos empezando. Gracias. ¿Quieres Sí, complementar? un poco lo que está diciendo también Iván, el tema de la plataforma de datos abiertos. Yo creo que hoy día hay un desafío súper importante, es sí tenemos que ecualizar datos públicos, sí o sí. Creo que es un tema de transparencia, creo que es un tema de... A mí me encanta el concepto de omnicanalidad, que es yo te escucho, tú me escuchas, y hay una constante conversación de ida y vuelta. El tema de definir qué datos voy a publicar, quién me están pidiendo esos datos y cuál es el beneficio de los datos que estoy entregando para el ciudadano, porque yo no tengo por qué entregar todos los datos, al fin y al cabo la persona que lo está recolectando es para un uso quizás no buen uso. Pero por otro lado hay gente que ocupa muy buenos esos datos para crear servicios de resolver problemas de la ciudadanía. O sea, pongo un ejemplo, en el Metro de Londres hace 15 años partieron con esta iniciativa y crearon una cantidad de soluciones de productos basados en los datos del transporte público, y vieron un negocio de emprendedores de Inglaterra de 150 millones de euros. Y eso crea un ecosistema para que paguen impuestos. Entonces, creo que lo más importante es hacer una política de definición de datos públicos de por qué, cómo y para qué. Y en base a eso tratar de resolver los problemas y empezar a analizar, pero estoy de acuerdo, o sea, el tema del tema de inteligencia artificial y comunicación de datos está recién partiendo, pero tenemos que tener claro que los datos tienen que ser públicos y de acceso óptimo para las personas, porque si no la gente no se siente cómoda que no tiene acceso a los datos. ¿Quieres aportar algo? Un sesgo que tenemos hoy en un problema que estamos manejando en Ágata. Tenemos un proyecto con la Secretaría de Desarrollo Económico muy completo y complejo frente al tema de empleo, y tiene un punto en particular que hace un match entre la oferta, la vacante y la hoja de vida. En otras palabras, funciona como un Tinder del empleo. Y ese Tinder trae un sesgo que viene hecho por la manera en que los empresarios toman la decisión de a quién contratar, porque él va a aprender de los procesos históricos de contratación y del proceso histórico de contratación. El que está favorecido es el hombre de 40 años, blanco, y no la mujer que es cabeza de familia, que es más joven. Esa va a tener más dificultad, y tenemos que buscar ser conscientes que esos algoritmos van a traer esos mismos sesgos, porque en la vida real el sesgo existe del dato donde él aprende, y debemos buscar maneras, eso lo estamos trabajando ahora con el TIC, porque necesitamos entender cómo puede uno atacar el sesgo para que el mismo sesgo no lo tenga el algoritmo y no haga un Tinder solo de hombres con ofertas empresariales. Uy, sí. Buenísimo ejemplo. Gracias. Definitivamente, Isabel, cuando nos metemos en las preocupaciones éticas, es un tema de gobierno y de organismos multilaterales. Claro, o sea, con todo el cariño que tengo en la empresa privada, obviamente ustedes pueden tener sus buenas intenciones y tal, pero eso es un tema que los gobiernos son los que tienen que liderar con las organizaciones multilaterales para tener una visión coordinada y conjunta sobre cuáles van a ser esos principios, esos mínimos donde nos tenemos que atar y para evitar esos daños. Yo menciono solo dos que me preocupan, que nos preocupan a mucha gente, pero en particular me llama mucho la atención, y es, hay un tema que los economistas que estudian la desigualdad
llaman mucho la atención y es algo que llaman los economistas el cambio tecnológico sesgado por habilidades. Y simplemente es que cuando ha habido revoluciones industriales, por lo general la desigualdad de ingresos aumenta mucho. ¿Por qué? Porque resulta que hay un grupo de personas en la sociedad que son los que saben y están desarrollando la tecnología y los ingresos se disparan. Y todo un montón de gente, la mayoría, que no son capaces, no tienen esa capacidad de meterse en ese mundo, pues se quedan atrás y se empiezan a entrar en eso en el mercado laboral. Eso debería preocuparnos como sociedad. Yo pienso que sí, digamos, un tema de igualdad de oportunidades, pero no estoy diciendo que ni los expertos en temas de desigualdad dicen, no, es que todo el mundo tiene que ser programador o todo el mundo tiene que... No, no es eso. Pero sí saber que todo el mundo hoy en día, para contestar un correo electrónico en inglés, por ejemplo, a mí me pasó, a veces me demoro, no sé, media hora redactando un correo en inglés, cuando me di cuenta que hay 10 extensiones en Google, 10 extensiones en Microsoft Bing, sombrero, una respuesta para esto y pum, me la sacan en 2 segundos. O sea, eso ya debería ser algo que cualquiera pueda hacer. ¿Cierto? O sea, no se trata de que todos seamos desarrolladores de software, pero sí que sepamos usar la tecnología para nuestro día a día y para que ese cambio tecnológico sesgado por habilidades no sea tan grande. Es un tema que tenemos que, desde esa gobernanza de los países, arreglar. Y el segundo tema que llama la atención, todos los días escuchamos hablar de eso, es la fake news. La fake news está ya en un nivel tan desarrollado y ahora con el tema del deepfake, que ya es una ruptura total de la realidad, que no sabe dónde vamos, ¿no? Todo eso al final requiere una palabra y es gobernanza de 2 cosas, datos y tecnologías, que los gobiernos deben liderar con una visión multilateral para poner orden en esto y que podamos tener unos desarrollos tranquilos que nos traigan beneficio a toda la humanidad. Bueno, maravilloso. Creo que entonces hemos llegado como unas conclusiones, unos acuerdos. Tenemos unas tecnologías muy poderosas, datos que son como la... A mí no me gusta decir que es la gasolina porque los datos son una infraestructura, pero definitivamente son los que nos permiten conocer la realidad, definitivamente los datos nos permiten conocer la realidad y tenemos unos problemas. Entonces lo que tenemos que como aprender es entender muy bien cuáles son esos problemas, cómo los datos y la tecnología nos pueden ayudar a resolver esos retos, esos problemas que tienen las administraciones públicas y cómo aprovechar las oportunidades pero mitigar esos riesgos éticos que también presenta el uso de la tecnología. Me parece que esa podría ser como un resumen un poco de lo que hemos hablado. No sé si quieren decir como un último mensaje o si tenemos tiempo para preguntas del público, no sé, los organizadores. ¿Ya? 5 minutos. Entonces podemos recibir un par de preguntas y al final como una pequeña conclusión de cada uno de ustedes. Está muy claro. Acá adelante, en la primera fila. Podría hablarse de un divorcio. Gracias, buenos días. Y la democracia. Bueno, dos cositas que quiero mencionar, creo que van dirigidas al alto consejero. Una tiene que ver con qué estrategias se está desarrollando desde la alta consejería para acercar las comunidades educativas, básicas, primaria, secundaria y ahora la secundaria a los lenguajes de programación. Esa sería una. Y la otra sería, creo que sería para todos, ¿no? ¿Cómo lograr que el sector gobierno tenga un acercamiento con la academia para que estudiantes en un trabajo de grado, en una tesis, propongan soluciones a nivel de gobierno? O sea, a veces tenemos que ponernos a buscar cosas afuera cuando hay tantas cosas aquí que resolver. Pero creo que falta eso, falta una sinergia entre gobierno y academia. ¿Puedo responder? Sí, mejor una y te respondo la primera y la segunda.
Bogotá ha tenido tal vez en los últimos años uno de los proyectos más ambiciosos en materia de educación, dos programas que seguramente aquí muchos jóvenes conocen, Jóvenes a la U, y otro también que se llama Todos a la U, ya para gente no tan joven, pero es para que cualquier persona pueda tener la oportunidad de manera gratuita de empezar, de tener una educación formal, y además esos Jóvenes a la U, y además Todos a la U, tener unos ciclos cortos de reentrenamiento en temas de tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, eso es una estrategia importante. Además, desde la Secretaría de Educación se han liderado proyectos importantes como Ruta Cívica, a través de la cual se llevan dispositivos a los colegios cargados con un montón de metodologías y programas para que los muchachos en los colegios tengan, digamos, más oportunidades y herramientas para acercarse a sus temas. Y algo más, incluso desde la Alta Consejería coordinamos un proyecto muy bonito que se llama Conéctate Bogotá. En Bogotá hay 41 nodos, que son unos nodos digitales, que son unos sitios donde hay computadores para que cualquier ciudadano que tiene la oportunidad de tener un computador en su casa pueda acercarse y hacer uso de internet. Pero dijimos, hay que dotar eso también. Y hay muchas oportunidades de programas, por ejemplo, AWS, todas las empresas privadas en sus áreas de responsabilidad social empresarial ponen a disposición de la comunidad muchos programas para aprender. Nosotros agarramos, coordinamos todo eso, lo articulamos y lo orientamos a esos nodos para que la gente lo aproveche. Tengo experiencias muy bonitas. El otro día estoy conociendo el nodo de Veraguas y ver personas que están ahí aprendiendo temas de informática, bilingüismo, comercio electrónico, todo lo que las empresas del sector privado nos ofrecen, pero hay que hacer un ejercicio de coordinación y llevarlo y orientarlo, porque por otras veces todo está muy disperso y lo que requiere es volver a organizar. Entonces, ahí le comento, digamos, como esos tres grandes temas. ¿Alguien tiene una idea de cómo evolucionar la pandemia? Pues, válida la observación de cómo. ¿Sí? Tomando un poco la intención de nosotros, partimos ahora un proyecto con la Secretaría del tema de parceros, que es el tema de entrenar a jóvenes en vulnerabilidad, por muy fuerza de nuevas tecnologías, tema de programación en la nube. Por lo tanto, la verdad que hay un muy buen trabajo de Bogotá, de trayendo empresas privadas para impulsar el desarrollo de esta brecha digital. Así que, de hecho, la alcaldesa lo estuvo nombrando, creo que ayer hablaron algo de ese tema, así que no solamente un desafío de ellos, creo que nosotros como empresa privada tenemos que traer herramientas para poder hacer esto, porque los recursos públicos son limitados, así que tenemos una responsabilidad también ahí por generar estos ecosistemas de nuevos profesionales para el futuro. Claro. Allá atrás. ¿Me escuchan? Sí. Muy buenas tardes ya para todos. Gracias a los panelistas por la información. Nos vamos volviendo una ciudad inteligente a medida que vayamos recolectando los datos y vamos caracterizando, georreferenciando a las personas para con esto darle una solución a cada problema que tenga la persona, la familia y en sí la ciudad. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para, con toda esa información, toda esa estructura de información que tenemos nosotros, para que no se fugue? Por colocar dos ejemplos, está de moda ahorita los impuestos prediales y nos están llegando por correos electrónicos, y lo dijo la alcaldía esta semana, que están llegando los correos electrónicos a los que no les debemos de hacer caso, porque eso nos lleva a unos links donde nos están tumbando un poco el dinero. Y lo otro es también esa fuga de información hacia los bancos. Es muy cansón también que recibamos varias llamadas de aquellos spam o bancos que nos ofrecen una cantidad de productos que nosotros hay veces no necesitamos. Si yo necesito un crédito, me iré a un banco, pero es que recibo 10 llamadas, hay veces al día donde todos los bancos me ofrecen, usted tiene un crédito aprobado, no sé qué. ¿Qué hacemos con toda esta información para que no se suba? Muchas gracias. Gracias. Manuel tiene una respuesta para su pregunta. De la primera parte sí quisiera contarles que algo que decidimos hacer desde Ágata es los casos de uso que trabajamos. Nosotros no guardamos la información, la destruimos y la pegamos en los proyectos digitales, porque creemos que no tiene sentido centralizar los datos. Eso está más costoso, más inseguro, y hoy hay tecnologías como Data Fabric que permiten hacer
tipo de cosas, sin virtualizando los datos, sin necesidad de sacar un gobierno. Y frente a la segunda, pues desde el conocimiento que hemos visto, el proceso que tenemos de créditos y lo que les contaba, desafortunadamente en algún momento de la vida hemos dado esas autorizaciones a los bancos. Son excesivamente buenos y controlados en tener esos datos. A mí también me llegan la misma cantidad de informaciones que no quiero recibir. Y tal vez habría que tener un ejercicio más responsable como sociedad para poder salirse con más facilidad de ese tipo de información que nos requiere. Pero lo cierto es que al menos con los que nosotros trabajamos, su proceso de transparencia y de verificación de los temas de habeas data es súper controlado y la superintendencia está muy encima de eso. Sí, afortunadamente. Tenemos una última pregunta en la primera fila. Hola para todos. Bueno, mi pregunta es si desde Mintic distrital y desde la alcaldía se tiene alguna estrategia pensada mucho más para acelerar los procesos internos de las entidades distritales, por ejemplo, de las alcaldías locales. Yo creo que se está implementando mucho el tema tecnológico de cara al ciudadano, de cara al usuario, pero no tanto para sus funcionarios, para sus contratistas, cómo se pueden agilizar los procesos y disminuir esos cuellos de botella de pronto que no permiten llegar de forma efectiva al ciudadano, obvio desde la tecnología. Claro que sí, gracias por tu pregunta. Y en realidad Bogotá es muy juiciosa implementando la política de gobierno digital, estos lineamientos que da el Ministerio TIC. De hecho, en la medición que hace Mintic con el índice de gobierno digital, Bogotá es de los mejores en todos los sentidos. Lo que pasa es que, pues, creo yo, mi percepción es que pues, son procesos muy largos porque cambiar las estructuras tan rígidas a veces lleva tiempo, pero nosotros hemos hecho un trabajo muy importante en trazabilidad, en seguridad digital, en autenticación digital, que son como los ejes, como los ejes o habilitadores de la política de gobierno digital. La alta consejería TIC pues es una entidad pequeña y tenemos como ese ejercicio es como de coordinar y tratar de apoyar a cada entidad en ese proceso y estarles recordando, estarles presionando. Pues, oiga, hay una política de gobierno digital, aterricemos eso para Bogotá. Entonces lo hacemos, pero básicamente es política de gobierno digital nacional, aterrizar en el distrito. Eso lo hacemos. Bueno, entonces démosle un gran aplauso a nuestros panelistas. Y a nuestra moderadora, por favor. Bogotá tiene mucho que contar.